Gestión de residuos de laboratorio en la Universidad de Valencia. Os damos la bienvenida al Laboratorio de Química General en la Facultad de Química de la Universidad de Valencia. En este vídeo se muestra el programa de gestión de residuos que se realiza en este laboratorio y que será equivalente al del resto de laboratorios de la universidad. En las prácticas de laboratorio, los residuos se recogen selectivamente en envases perfectamente etiquetados y adecuados para líquidos, sólidos o cortantes y punzantes. Cada uno de los contenedores debe llevar pegada una etiqueta que indique la descripción del residuo, su peligrosidad y el código LER o Lista Europea de Residuos, y que asigna un código distinto en función del grupo al que pertenece el residuo. Esta lista LER engloba todo tipo de residuos, no únicamente los de laboratorio. Los residuos señalados con un asterisco son residuos peligrosos. Una vez envasados y etiquetados, los residuos de laboratorio se trasladan hasta un almacén adecuado para este propósito y que se encuentra en el campus de Burjasó de la universidad. Allí pueden permanecer almacenados por un tiempo no superior a los 6 meses hasta recogida por un gestor autorizado. En función del tipo de residuo, dicho gestor actuará como un centro de transferencia hasta su traslado a un gestor final o directamente como un gestor final para proceder a su tratamiento y valorización de forma óptima. Por tanto, un gestor no siempre queda cerca del sitio de recogida. Los gestores se especializan según el tipo de residuo y diseñan sus instalaciones de forma adecuada al método de tratamiento. Por ejemplo, en el caso de disoluciones ácidas o básicas, proceden a su neutralización. En el caso de disolventes orgánicos, se destilan. Y así para cada uno de los tipos de residuos generados. Los envases vacíos también se limpian y reciclan. A pesar de esto, siempre quedan residuos que tienen que ser incinerados por su elevada peligrosidad o tienen que ser inertizados mezclándolos con cal o cemento para poder enterrarlos de forma adecuada. De ahí la importancia de la minimización en la generación de residuos de laboratorio. En los laboratorios de la Universidad de Valencia, y más concretamente en el Laboratorio de Química General, se sigue desde hace más de 20 años con una política de reducción de la cantidad de reactivos y del tamaño del material empleado para la realización de las prácticas. Además, se dispensan los reactivos empleados por el alumnado en frascos más pequeños, para evitar tener que eliminar todo el reactivo original en caso de una posible contaminación en su manipulación. Ejemplos de esta reducción de la cantidad de reactivos y del material pueden verse en distintas prácticas tales como la síntesis de un compuesto orgánico, en la que se rebajó la cantidad original de reactivos en un 75% hasta llegar a una escala óptima de trabajo. O en la práctica de termoquímica, en la que se cambió el calorímetro comercial de 500 mililitros por uno de 25 mililitros, construido en el servicio de soplado de vidrio de la universidad, y que ha supuesto un ahorro del 90% de los reactivos utilizados, y así para el resto de prácticas que se realizan en el Laboratorio de Química General. Todo ello ha permitido, además de reducir la cantidad de reactivos y por tanto de los residuos generados, conseguir otros objetivos adicionales. Trabajar a pequeña escala aumenta la manejabilidad del material y por tanto la seguridad en su empleo. Esto permite una menor generación de vidrio roto y una reducción en el coste, tanto de reposición como de su gestión como residuo. También consigue un aumento en la seguridad e higiene en el laboratorio, pues hay un menor número de accidentes por fuegos, explosiones o por derrame de productos químicos. También se reduce la duración del experimento, que repercute a su vez en una reducción del agua utilizada en los reflujos, si fuera el caso, y en el gasto de gas o electricidad utilizados en el calentamiento de algunas disoluciones. Pero lo realmente importante es que el alumnado adquiere una mayor destreza en el manejo de los materiales y productos y sobre todo les crea conciencia medioambiental. El alumnado debe saber que está cumpliendo con la primera de las 3 Rs, que es la de reducir. En el caso de la segunda R también disponemos de ejemplos para ilustrarlo, ya que muchos de los residuos generados en las prácticas se emplean como reactivos de partida de algunas prácticas de otros laboratorios de la facultad o del mismo laboratorio.
Por ejemplo, el sulfato de cobre que se genera como residuo en una práctica de química general se cristaliza tras evaporación del agua de disolución para su posterior reutilización. De este modo se promociona la economía circular, que fomenta el cambio de un modelo económico de usar y tirar por otro en el que se promueve el principio de las múltiples Rs. Todos y todas somos responsables de repensar para rediseñar cualquier proceso o actividad con el fin de contribuir a reducir, reutilizar, reciclar o recuperar energía. En el laboratorio los envases están correctamente etiquetados, por ello, para evitar confundir los residuos, solo hay que leer las etiquetas. El agua de lavado del material que contenía el residuo se puede eliminar por el desagüe, pues la carga contaminante es ya muy pequeña. Se debe tener en cuenta que el gestor de residuos cobra por cantidad retirada, independientemente de la concentración del residuo. Es por tanto que conviene no aumentar el peso total con el agua de lavado. Además, el profesorado será responsable de que sus estudiantes conozcan la naturaleza del residuo generado, proporcionándoles la información adecuada para que puedan decidir en qué envase debe recogerse. A su vez, el personal técnico es responsable de proporcionar unos envases en perfecto estado, que evite roturas en el traslado y que estén perfectamente etiquetados con la clasificación acorde a los distintos grupos. El campus dispone, además, de un contenedor para recogida selectiva del aceite usado de cocina, que no debe ser eliminado por el desagüe por ser un gran contaminante del agua. También por todo el campus hay contenedores de recogida selectiva de residuos para papel, envases de plástico, tetrabricks y latas de aluminio. Por tanto, la papelera solamente debe utilizarse para residuos orgánicos, pues si se mezclan los residuos complica el proceso de su reciclaje. Merece una especial atención el tema de las toallitas de baño que están llegando al mar por su mala gestión como residuo, al igual que muchos otros productos que son eliminados incorrectamente por el inodoro. Da igual el color, el tamaño o el diseño, una papelera es el utensilio más ecológico en un baño, o en su defecto una gran bolsa de basura cuando se va de viaje. Es obligación de todos y todas evitar dejar residuos por doquier.